Hola, soy Leslie y junto con mis compañeras Daniela y Aline les vamos a explicar la evolución del cuento desde sus orígenes hasta la actualidad. Además, veremos cómo cada etapa transformó la forma en que contamos las historias hoy. Es decir, una ocupación muy seria. Como dijo Julio Cortázar en una entrevista de 1977, un cuento tiene que golpear de inmediato, como un knockout. Para que hoy exista este impacto, primero hubo siglos de historias. Eso sí les parece bastante frívolo a los niños. En cambio, el juego es una cosa muy seria. Esopo fue uno de los primeros grandes recopiladores de relatos orales, y siglos después, autores como Homero conservaron historias que viajaron de boca en boca antes de ser escritas. El cuento comenzó antes de la tradición oral. Antes de la escritura, las personas contaban historias para explicar la naturaleza, enseñar valores o entretener. De ahí nacen los mitos, las leyendas y las fábulas, como las de Esopo. En la Edad Media, los cuentos comenzaron a reunirse en obras como el Decamerón. En el Renacimiento, los cuentos se usaban para dejar enseñanzas morales y se hicieron más literarios. En esta época, los cuentos ya no solo se transmitían oralmente. Las historias empezaron a escribirse y a adaptarse a distintos públicos, incorporando humor, drama y situaciones más humanas. Después aparecieron los famosos cuentos de hadas. Autores como Perrault y los hermanos Grimm escribieron historias como Caperucita Roja, Cenicienta y Blancanieves. Aquí empezó el cuento. Comenzó a tener una forma muy parecida a lo que conocemos el día de hoy. Estos cuentos mezclaban fantasía con moralejas y buscaban enseñar reglas sociales. Aunque hoy lo vemos como infantiles, muchos tenían versiones originales, más oscuras y más violentas. El psicólogo Bruno Bettelheim dijo en 1976, los cuentos de hadas ayudan a los niños a entender sus emociones más profundas. En el siglo XIX, Edgar Allan Poe dio estructura al cuento moderno. Textos breves, intensos y con finales impactantes. También destacó Hans Christian Andersen, quien escribió cuentos más emotivos y más simbólicos. El cuento se convirtió en un género serio. Los autores ya no lo veían como una simple historia corta, sino como una obra capaz de generar emociones profundas en pocas páginas. En el siglo XX, el cuento se volvió fundamental en Latinoamérica. Autores como Cortázar, Borges y Rulfo hicieron cuentos más profundos, simbólicos y con finales inesperados. Este periodo convirtió al cuento latinoamericano en una referencia mundial. Y el cuento sigue vivo en formatos digitales. Existen microcuentos, creepypastas, cuentos narrados en TikTok, podcasts y muchas nuevas formas de narración. El formato evoluciona, pero el objetivo sigue siendo el mismo: contar historias breves pero que impacten. Es un movimiento muy sutil que yo presiento cuando leo en los autores que más me gustan. Autoras como Samantha Schweblin destacan en la narrativa breve contemporánea. Ella explicó en una entrevista del 2019, vivimos en una época fragmentada. Por eso, buscamos historias breves. El cuento sigue siendo importante en la comunicación porque crea mensajes claros y memorables. Como decía John Didon, nos contamos historias para poder vivir. Las historias nos conectan, y sin importar la época, siempre habrá alguien dispuesto a contarlas, y alguien dispuesto a escucharlas. La evolución del cuento nos muestra que aunque el mundo cambia, las historias siempre nos acompañan. Gracias por ver nuestro video. Esto fue El cuento a través del tiempo.